Como pirata estelar, terminé capturado por las fuerzas de la Federación. La buena noticia, mi identidad es tan especial que no se atreven a actuar a la ligera. La mala noticia, quien me atrapó fue mi exnovio, aquel al que abandoné fingiendo mi propia muerte para escapar. En aquel entonces me inventé una identidad falsa y seduje al prodigio más intachable y confiado de la primera academia militar. Antes de desaparecer, incluso le dejé una despedida, trágica, que parecía de verdad. Ahora, el hombre frío y hermoso que tenía delante se colocó los guantes de cuero y me dio una palmada en la mejilla. La sonrisa era pura fachada. Cariño, así que estabas vivo. Su voz era suave y cruel a la vez. Todos estos años sin ti, casi me muero de lo mucho que te extrañé. Como segundo al mando de la mayor organización pirata del sistema, GS, yo siempre había dominado el espacio profundo a mi antojo. Pero hoy, mi suerte se hundió sin aviso. Durante la recuperación de un planeta recursos que había sido ocupado, la pequeña banda que solía salir a buscarnos pelea desapareció de golpe. De entre las sombras surgió una enorme nave negra, un coloso silencioso. Su emblema brillaba con claridad, pertenecía a la primera legión de la Federación. En cuanto la vimos, mi tío, que normalmente no sirve ni para calentar una silla, soltó una maldición y huyó con todo el equipo de retaguardia. Antes de irse, solo dejó un mensaje. Luar, cuando vuelva traeré al jefe para rescatarte. Y así, en medio de la inmensidad del espacio, quedé completamente solo. No todas las legiones de la Federación persiguen piratas hasta el final, algunas incluso cooperan por debajo de la mesa. Pero, claro, yo tuve que toparme justo con la primera legión. Ni siquiera alcanzamos a comunicar nada antes de que nos enviaran empaquetados directos a su prisión militar. Todo el mundo sabe que el comandante de la primera legión, Darel, detesta a los piratas estelares, especialmente a los de GS. Dicen que asesinaron al amor de su vida. Y, para colmo, ese amor muerto, era yo. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió, dejando entrar un hilo de luz. Escuché los pasos acercarse y levanté la mirada hacia el hombre con uniforme negro. Darel era incluso más hermoso y gélido que antes. Tenía la boca seca tras tantas horas sin probar agua, me humedecí los labios. Levanté la mano con torpeza, fingiendo inocencia. Hola, ¿cuánto tiempo, Darel? Nos conocimos en la primera academia militar de la Federación. Como hijo único del líder de GS, mi padre tenía grandes expectativas para mí. GS tiene una tradición absurda, los herederos deben recibir educación militar formal. Según mi padre, nuestra organización sigue siendo la número 1 entre los piratas justamente porque hemos estudiado. No sé qué hizo, pero consiguió fabricarme una identidad y meterme de contrabando en la academia. Y tuvo que ocurrir que Darel y yo fuéramos asignados como compañeros de cuarto. Yo pensaba pasar unos años tranquilos, sin hacer mucho, pero mi padre fue claro, si no obtenía el diploma, no vendría a sacarme. Y si mi identidad se descubría, que me apañara yo solo. No tuve elección. Este vago mimado tuvo que empezar a estudiar en serio. Pero la realidad es que no todo se logra con esfuerzo. Crecí entre piratas estelares. Pilotar un mecha para asaltar naves se me da de maravilla, pero aprobar física teórica era una tortura. ¿Para qué demonios necesito matemáticas si ya soy pirata? Entonces pensé en pedirle ayuda a Darel. Y descubrí que era sorprendentemente inocente y fácil de engañar. En la academia había dos tipos de estudiantes. Los como yo, que nadie sabe cómo entraron, y los como Darel, brillantes, disciplinados, destinados a grandes logros. Darel vivía para entrenar. Volvía, se duchaba y caía dormido en segundos, como un robot. Yo sabía que desde el inicio cientos de estudiantes comentaban sobre él en foros anónimos. Lo habían coronado como el número 1 obligatorio de la academia. Pero él ni se enteraba, desperdiciando esa belleza impresionante que tenía. Con alguien tan lento para entender indirectas, coquetear era inútil. Lo directo era la única opción. Un día, después de ducharse, lo tomé de la manga y le ofrecí la llave de un mecha de última generación. Él bajó la mirada, confundido. ¿Qué necesitas?, preguntó con frialdad. Me acerqué sin vergüenza, aprovechando mi cara bonita para causar efecto. Darel, ¿puedes ayudarme con teoría mecánica?, dije en tono suplicante. Soy muy malo, no entiendo nada. Pensó un momento y aceptó. Mucho después supe que Darel no era alguien servicial por naturaleza. Con su posición, tampoco le interesaba un mecha de regalo. Años más tarde, mientras yo le acariciaba la barbilla, recostado sobre sus piernas, le pregunté, «Darel, ¿desde entonces ya sentías algo por mí?». Él sonrió leve, con las orejas teñidas de rojo. Me despeinó suavemente.
Y no lo negó. Estudiar con un estudiante sobresaliente siempre da mejores resultados. La rutina de Darel tuvo un pequeño cambio inesperado. Todas las noches reservaba un tiempo para ayudarme a estudiar. A veces lo desesperaba, porque yo era increíblemente ignorante en muchos conceptos básicos. Fruncía ligeramente el ceño y señalaba los datos históricos que cualquier ciudadano de la Federación conocía. Luar, ¿no aprendiste esto en la primaria? Yo me acercaba a él con aire de disculpa y solté una mentira sin pensarlo. Crecí en un barrio pobre de un planeta en guerra. No llegué a estudiar eso. Él me acarició la cabeza con compasión y empezó a explicarme con más detalle. Creí que mi vida universitaria seguiría así, tranquila y normal. Hasta la noche de la fiesta de la academia, cuando bebimos demasiado. No sé quién dio el primer paso, pero al final, terminamos durmiendo juntos por accidente. Bueno, para ser más preciso, yo fui quien terminó en sus brazos. A la mañana siguiente, abrazados con las mantas, nos quedamos viéndonos en silencio. Recordé las historias caóticas de mis compañeros del grupo de piratas y dije con cautela: Darel, quizá, podríamos fingir que nada pasó y seguir siendo amigos. ¿Sí, amigos? Tal vez lo provoqué demasiado. Darel tomó mi barbilla con firmeza. Su respiración cálida rozó mi oreja y su tono sonó peligroso. ¿Cuántos amigos así tienes? Me besó hasta dejarme sin aliento, y cuando estaba casi temblando de cansancio, cedí. Ninguno. Solo tú. ¿Y entonces qué somos? En cuanto se inclinó otra vez, me apresuré. Novios. Somos novios. Así, de amigos pasamos naturalmente a ser pareja. Era tan feliz que incluso pensé en llevarme a Darel al grupo GS después de graduarnos, para convertirlo en la pareja del futuro líder pirata. Incluso presioné a mi padre para presumirle que había enganchado a un cadete militar. Pero nunca imaginé la verdad. Darel, tan sencillo y autosuficiente, era en realidad hijo del almirante supremo de la Federación. Antes de graduarnos, me preguntó a qué división militar pensaba unirme. Claramente esperaba que me fuese con él. Casi no pude mantener la sonrisa. ¿Yo? ¿El hijo de un pirata? Aprender un par de técnicas les servía, pero trabajar para la Federación toda la vida, ni loco. Le dije que no lo había pensado aún, pero por dentro ya planeaba cómo escapar. ¿Llevarlo a GS? ¿Quería que mi padre explotara el escondite del grupo? La única forma era desaparecer sin dejar rastro. Mi padre y yo discutimos un plan. Elegimos la última práctica militar. La simulación se realizó en la zona de planetas HC-173, cerca de la academia. Formamos equipo, cada uno pilotaba un mecha para combatir por parejas contra otros estudiantes. Todo iba normal hasta que mi padre llegó con una flota de naves piratas, resplandecientes. Fui secuestrado, como rehén. Darel hizo todo lo posible por perseguirnos con su mecha. Antes de irme, extendí la mano hacia él con expresión desgarrada, Darel. Y en el vacío silencioso del espacio, estalló una explosión enorme. No quedaron restos. Mi padre me llevó consigo sin disimulo. Desde entonces, la academia perdió a un alumno más, y el grupo GS ganó a un pirata más. Pasaron los años. Yo ya era la mano derecha del líder del GS. Darel se convirtió en el temido y frío almirante del primer cuerpo de la Federación. La sala de interrogatorios estaba oscura. Darel, con guantes de cuero, me dio una palmada suave en la mejilla y sonrió sin verdadera alegría. Cariño, así que estabas vivo. Todos estos años, realmente te he extrañado. El frío de sus dedos me recorrió la piel. Sus ojos oscuros eran imposibles de leer. Sentí peligro. Darel se había vuelto, inquietantemente diferente. El grupo GS dijo que quiere negociar. Están dispuestos a intercambiar un planeta de recursos por ti. Parece que ahora eres bastante importante para ellos. Cariño, si no recuerdo mal, hace 4 años, moriste, frente a mí. ¿Cómo sobreviviste a la explosión? GS es brutal. ¿Cómo escapaste? Decir la verdad sería un suicidio. Ni loco. Sus dedos apretaron mi barbilla con fuerza. Bajo su mirada, mi mente trabajó a toda velocidad. Darel, yo tenía mis razones. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lo miré con toda la fragilidad del mundo. Está bien. Habla. Su voz tranquila me hacía pensar que creería cualquier cosa que dijera. Improvisé. No morí. Me llevaron con ellos. Querían matarme, pero al ver que tenía buenas aptitudes físicas y que era alumno de la academia, me obligaron a trabajar para ellos. Mi familia está en sus manos. No tuve opción. Aflojó un poco la presión. Estaba dudando. ¿Qué familia? Mi padre del planeta en guerra, ahora está con GS.
¿Puedes comprobarlo? Sí, podía comprobarlo. Aunque resultaría que mi padre era el jefe. Darrell, yo te amo, pero ya no tengo vuelta atrás. Me limpié las lágrimas inexistentes y besé suavemente su mano. Darrell desvió la mirada. No conforme, apoyé la frente en su uniforme impecable. Darrell, de verdad me alegra volver a verte. El silencio se extendió. Pasó un buen rato sin que respondiera, lo que me puso nervioso. Levanté la mirada para observarlo. A contraluz, su rostro estaba iluminado por la lámpara blanca, y él no reaccionaba a mi cercanía. Luar, más te vale no mentirme. Su voz era calmada, pero llevaba una advertencia clara. Porque cuando descubra la verdad, no habrá salvación para ti. La crisis se resolvió por el momento. No sabía si Darrell había creído mi historia o no, pero esa misma noche, sin hacer caso a nadie, me sacó de la prisión. Lo seguí en silencio en todo el trayecto. El joven que antes era recto y sereno como un pino había crecido rápidamente, marcado por el paso del tiempo. Darrell, mi voz sonó algo seca. ¿Has estado bien todos estos años? Su espalda se tensó notablemente. Pasó un rato antes de que respondiera. He estado bien. Me alivió escucharlo. Darrell me llevó directamente a su casa. La habitación de invitados no estaba preparada, así que sin dudarlo fui al dormitorio principal. Todo estaba muy limpio y ordenado. En el centro de una repisa había un fragmento negro que brillaba con una luz fría. Se notaba que su dueño lo cuidaba con especial atención. Me acerqué para verlo mejor cuando escuché una voz detrás de mí. Luar, me giré. Darrell salió del baño, con una toalla alrededor de la cintura. Gotas de agua recorrían su piel clara antes de deslizarse hacia su abdomen bien definido. Era una imagen impactante. Tragué saliva sin querer. Mis años lejos de la academia no habían mejorado en absoluto mi autocontrol. Darrell, lo llamé. ¿Quieres darte otra ducha? Durante los años con el grupo de piratas, había aprendido muchas teorías caóticas. Creí que había llegado el momento de usarlas. Entre el vapor, Darrell dejó escapar un sonido ahogado, su voz ronca. ¿Quién te enseñó eso? No lo escuché bien y lo miré confundido. Olvídalo. Sin querer más respuestas, se acercó y me besó para acallar mis palabras. Cuando la luz de la mañana entró por la ventana, yo aún estaba aturdido. En ese estado borroso, casi lamenté haberlo provocado la noche anterior. ¿No era Darrell el estudiante amable y disciplinado? Ahora parecía una persona completamente distinta. Tal vez porque había recibido permiso, esos días pude moverme con libertad dentro del cuerpo militar. Después de tantos años de engaños, incluso yo empezaba a sentir cierta culpa. Una noche, mientras me sostenía entre sus brazos para dormir, pregunté en voz baja. Darrell, ¿no te da miedo que te esté mintiendo? Con los ojos cerrados, me miró con calma. ¿Me mentirías? No. Respondí con evasivas y lo besé antes de que siguiera preguntando. Durante el día, Darrell estaba ocupado. Por las noches, se volvía una persona completamente distinta, intensa y difícil de seguir. Yo parecía una especie de distracción que él mantenía cerca en el cuerpo militar. Así que contacté a mi padre con el comunicador oculto. Papá, ¿de verdad no vas a ayudar a tu hijo? Del otro lado, el hombre corpulento dio una calada a su cigarrillo. Escuché que ya saliste de prisión. Hijo, confío en ti. Si no fuera porque dijiste que mi hermano debía acompañarte en esa misión, yo ya hubiera escapado. Lo acusé indignado. Yandel es bastante irresponsable, pero está escondiéndose de la Federación, no tiene alternativa. Mi padre hablaba con absoluta calma. Trataré de sacarte. Tú también piensa en algo. Al fin y al cabo, eres universitario. Y eso hacía que escapar fuese más fácil. Eres mi verdadero padre, ¿verdad? Mi padre soltó una risa seca. Podría no serlo. Tu exnovio dijo en la negociación que yo te había usado como rehén para amenazarte. Gracias papá, te quiero, adiós. Colgué antes de que siguiera hablando y me dejé caer sobre la cama, suspirando profundamente. Vivía con una espada colgando sobre mi cabeza. Ni quería imaginar cuál sería la reacción de Darrell si descubría la verdad. La única forma de sobrevivir era buscar una salida. Aprovechando que Darrell no estaba de día, recorría cada pasillo, fingiendo curiosidad mientras calculaba rutas de escape. Me detuve en una puerta lateral poco vigilada, analizando si podía hacerla estallar para huir. En ese momento, un vehículo militar negro pasó lentamente detrás de mí. La ventanilla bajó. Luar, la voz profunda me hizo estremecer. Me giré y vi a una persona inesperada. ¿El mariscal Germán? La Federación solo tenía 5 mariscales, y Germán era uno de los más conocidos. Era imponente,
con rasgos marcados y una mirada aguda. En la academia había sido profesor de combate y siempre había apreciado mucho a Darel, y de paso, me toleraba a mí. ¡Qué coincidencia encontrarlo aquí! Reí torpemente, listo para repetir la historia que usé con Darel. Pero Germán levantó una mano. Darel ya me contó lo tuyo. Está bajo mucha presión. Hay gente arriba que exige que te entregue. Su mirada penetrante parecía saberlo todo. Reencontrarse no es fácil. Será mejor que no causes problemas. Por supuesto, claro, como en la academia, cualquier mentira frente a él parecía inútil. Escuché que estuviste 4 años con el GS. Asentí. ¿Conociste a alguien llamado Nazim? ¿Nazim? No me sonaba. Debe haber llegado a un cargo alto. Tendría mi edad. Describió su apariencia con pocas palabras. Un momento. ¿Eso no era mi tío Yandel? Una expresión suave apareció en su rostro, un raro gesto nostálgico. Fuimos compañeros de generación. Era muy conocido. Pensé en mi tío, caótico e irresponsable, y dudé que hablaran del mismo hombre. ¿Tenía algún conflicto con él? Pregunté con cautela. No. Germán cerró los ojos con cansancio. Se decía que su grado genético era altísimo y aún así nunca se había casado. Sumado a la costumbre de mi familia y al hecho de que mi tío huía cada vez que veía a un soldado, todo encajó. Vaya. Al parecer, no era el único con un pasado complicado. Mi situación era complicada. Siendo un miembro de los Piratas Estelares, aún así caminaba por las instalaciones del Ejército Federal como si nada. Era fácil imaginar la presión que Darel estaba soportando. Cada noche volvía agotado. Cuando le preguntaba, él solo me daba un beso resignado y murmuraba con suavidad que no me preocupara, que él se encargaría de todo. Yo, por dentro, no podía evitar preguntarme si realmente valía la pena. ¿De verdad estaba dispuesto a sacrificar su futuro solo por unos días de mis palabras bonitas y medio sinceras? Ese pensamiento solo hacía que quisiera escapar cuanto antes. Ya tenía elegido el punto de fuga, la puerta lateral, donde la vigilancia era más débil. ¿Y sobre el transporte? Mi mirada se dirigió al sótano de la casa de Darel. La armadura mecánica que le había regalado cuando estudiábamos, no la había encontrado por toda la casa. Un aparato tan enorme no podía desaparecer, así que lo más probable era que estuviera allí abajo. Aproveché que él no estaba en casa y me colé por las escaleras. La puerta de metal plateado brillaba con un tono frío y tenía un panel con contraseña. Miré alrededor, no había cámaras. Introduje su fecha de nacimiento. Error. Probé la mía. Error. Solo quedaban 2 intentos. Tras pensarlo un momento, marqué otra secuencia. 3008819. El seguro se abrió. Me quedé inmóvil. Era la fecha en que le regalé la armadura. Yo mismo lo tenía casi olvidado. Después de unos segundos de silencio, empujé la puerta. La armadura, de un rojo vivo y casi desafiante, se erguía en el centro de la sala. Su modelo ya estaba algo anticuado para la época, pero era evidente que él la había conservado con cuidado. Me quedé allí parado, con la mente llena de pensamientos. Entonces escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Desperté sobresaltado, cerré el sótano deprisa y corrí escaleras arriba. Aún así, llegué tarde. Darel estaba al final del pasillo, mirándome desde la distancia. La luz y la sombra se mezclaban en su rostro, donde brillaba una determinación casi obsesiva. ¿Aún quieres irte? Descendió los escalones murmurando mi nombre. Darel. Yo, que siempre había ido buscando el riesgo, por primera vez sentí un mal presentimiento tan claro. Cariño, hoy descubrí algo bastante interesante. ¿Qué relación tienes con el líder de GS? ¿Familia? ¿Padre e hijo? Traté de sonreír para ganar tiempo, retrocediendo hasta sentir la puerta fría en mi espalda. Darel, ¿qué dices? Yo no tengo nada que ver con el jefe de GS. Él extendió el brazo y me encerró contra su pecho, soltando una risa seca. ¿Aún quieres negarlo? Dicen que vieron al nuevo segundo al mando de GS, un chico de ojos oscuros, piel muy clara, aparentemente algo frágil. Todos allí lo llaman, el joven maestro. Cariño, ¿tienes algo más que contarme? El calor de su aliento en mi cuello me erizó la piel. Listo. La había arruinado por completo. De verdad iba a morir aquí. Mis manos quedaron sujetas a la cabecera, sin poder moverme. La habitación estaba en penumbra. A la luz tenue, Darel me observaba sin mostrar ni un rastro de la ternura de antes. Aquel gesto me resultó tan extraño que una inquietud me recorrió el pecho. Darel. Él habló sin mirarme directamente. Desde el primer día que volviste, coloqué un localizador en tu ropa. ¿A dónde ibas?
con quién hablabas, lo sé todo. Eso, significaba que, ¿sabías que vi al profesor Germán? Darrell soltó una risa breve y, inclinándose, sacó de mi cuello un diminuto rastreador militar. Su proximidad me dejó sin aire. El profesor me pidió que te vigilara. Yo no le di importancia. Pensé, por fin volvió, ¿por qué querría irse otra vez? Incluso sabiendo el riesgo, aún así me había dejado moverme con libertad. Aparté la mirada. Estando vivo, ¿por qué no regresaste? Pensé en tantas posibilidades, pero jamás que te habías marchado por voluntad propia. Su risa sonó amarga. Su voz estaba ronca por tantos días sin descanso, y sus ojos rojizos mostraban agotamiento. Darrell, deberías descansar. ¿Descansar? ¿Para qué escapes mientras duermo? Me levantó el mentón, obligándome a mirarlo. ¿No eras un estudiante con dificultades económicas? ¿No estabas siendo obligado a trabajar para GS porque tenían a tu familia? Vaya. ¿Te divertía engañarme así? Instintivamente respondí. No fue a propósito. Cada decisión mía había sido calculada, pero aún así, sus dedos tocaron mis labios para silenciarme, impidiéndome hablar. Darrell no quería escuchar excusas ni verdades a medias, simplemente me interrumpió con firmeza. Mi pequeño embaucador, que nunca dice una verdad completa, debería quedarte en casa, para siempre. Mi mente estaba nublada, no sabía si era de día o de noche. Entre la confusión aún tuve un pensamiento absurdo. Darrell, como buen estudiante, sí que tenía una condición física sorprendente. Cuando por fin recuperé la consciencia, ya no había nadie en la habitación. A esa hora, Darrell debía de estar trabajando. Tenía la garganta seca, como si ardiera. Me obligué a bajar de la cama, pero al apoyar los pies en la alfombra noté algo extraño. Bajé la mirada. Tenía un par de grilletes electrónicos de aleación alrededor de los tobillos. Los reconocí al instante, se usaban para criminales. Transmitían señales y podían emitir descargas. Si el detenido intentaba escapar, una corriente eléctrica lo derribaba en segundos. Aunque, claro, lo más probable era que dejara las piernas inutilizadas. Nunca imaginé que algún día me vería con uno de esos puestos. Cojeando, llegué hasta el salón y me serví un vaso de agua. Al beberlo, me sentí un poco mejor. Tal como imaginaba, la puerta principal de la casa estaba cerrada y bloqueada desde fuera. ¿Darrell realmente pensaba mantenerme encerrado aquí? No pude evitar fruncir el ceño. Pensar que, años atrás, Darrell era tan inocente que todos sus primeros intentos de coquetear eran cosas que yo mismo le había enseñado. Y ahora, tras solo 4 años fuera de mi vista, sabía incluso retenerme de esta forma. El comunicador escondido en mi collar vibró. Apenas respondí, el rostro de mi padre apareció proyectado frente a mí. Luar. Su voz tranquila cambió de tono al verme, sorprendido. Miré mi reflejo en la pantalla y noté el desastre en mi cuello. ¿Otra vez con ese hombre?, preguntó con descarado interés. Gracias a ti, respondí con una risa irónica. Me dolió una herida en el labio. Papá, si no me sacas de aquí, me vas a perder. Ay, justo te llamábamos por eso. El rostro de Yandel apareció junto al de mi padre, con una sonrisa molesta. No le hice caso y fui directo al grano. ¿Cómo piensan sacarme? Mi padre adoptó una expresión seria, como si analizara una estrategia compleja. Asalto directo. Escupí el agua del susto. 1 mes planeando, y eso es lo mejor que se les ocurrió. La verdad, dijo mi padre con tono despreocupado, la Federación pidió demasiadas cosas. Pensando en el futuro de GS, nos sale más barato secuestrarte de vuelta. Sonrió como si fuera una decisión lógica. ¿A alguien le importaba mi bienestar? No hacía falta disfrazar la tacañería con palabras elegantes. Hagan lo que quieran. Yo cooperaré cuando llegue el momento. Quizá para evitar que huyera, Darrell trasladó su oficina a la casa. Me vigilaba todos los días. Bajo su mirada constante, yo tampoco me atrevía a intentar nada. Los dos evitábamos mencionar que me tenía encerrado. Mantuvimos una especie de paz superficial. Permanecer un tiempo tranquilo en casa casi me hizo recordar nuestros días de estudio. En el despacho del segundo piso, yo me tiré en el sofá, aburrido. Darrell, muy serio, estaba frente a su escritorio en una reunión virtual. Al verlo tan correcto y concentrado, me vino una idea traviesa. Darrell. Le di un golpecito en la pierna, el grillete chocó contra la silla haciendo un sonido claro. Cerró la proyección holográfica y frunció el ceño al mirarme. Me acerqué y me senté a horcajadas sobre sus piernas. Él, por inercia, me rodeó con los brazos. ¿No crees que ahora parezco tu canario dorado? Los canarios son más obedientes que tú. ¿Y si me quedo a tu lado toda la vida?
Sus ojos brillaron, luego volvió a su expresión seria y me dio un beso tranquilo. Mi pequeño embaucador. Pero yo había visto claramente una sonrisa escondida. ¡Qué terco! General Darel, ¿tiene que ir a HC 173 el 7 de mayo? La voz era la de su ayudante. Darel se detuvo un instante, respirando con calma, y luego habilitó el audio. No hace falta. Pero me apretaba la muñeca con fuerza. Yo lo miré mal. ¿Me provocas y ahora quieres irte? Después de contestar a su asistente, parecía de muy buen humor. Incluso su voz sonaba más suave. Cerró el comunicador y me levantó para llevarme a la habitación. ¿Mi canario no va a cumplir sus obligaciones? Estaba, muy desquiciado. Pero bueno, me lo había buscado. Y ya que pronto me iría, lo complací todo lo que pude. Esta noche, cuando llegue el equipo, el mensaje de Yandel apareció en mi comunicador. Trae a alguien que pueda abrir cerraduras. Escribí rápidamente mi respuesta y oculté el dispositivo otra vez. Desde el baño llegaba el sonido irregular del agua. Darel estaba duchándose. Estas últimas semanas, aunque estuviera encerrado, había vivido bastante bien. Yo disfrutaba de la tranquilidad, él, en cambio, no tenía ni un minuto libre. En el despacho lo había visto demasiadas veces siendo arrastrado a reuniones de emergencia, de otros cuerpos militares, del Consejo Federal. Era evidente que aquello no podía durar. Él era un general respetado. Yo, un pirata estelar al que todos querían capturar. Me recosté de lado en la cama, mirando por la ventana sin pensar en nada. Un cuerpo cálido y húmedo por el vapor se acercó por detrás, y un brazo fuerte me abrazó. ¿Qué pasa? Me giré y lo abracé sin saber qué decir. Él simplemente me acarició la espalda. Duerme. A la madrugada, una alarma sonó de repente. Me desperté sobresaltado y vi que Darel ya llevaba el uniforme puesto. ¿Darel? Se volvió hacia mí, sus ojos oscuros brillaban en la noche. Sigue durmiendo. Tengo que ocuparme de algo urgente. Me dio un beso suave en la frente. Luego recogió la manta y metió mis pies dentro. Siempre te quedas destapado. Darel, cuídate. Lo dije con urgencia, abriendo bien los ojos, intentando memorizar cada detalle de su rostro. Lo haré. La puerta se cerró despacio. La habitación quedó en un silencio insoportable. Mi comunicador vibró, era Yandel. Sal ahora. Quizá esta sería la última vez que lo viera. Me invadió una sensación extraña. Por alguna razón, sentí la necesidad de llevarme algo suyo como recuerdo. Tomé el fragmento negro que descansaba sobre la repisa. No sabía qué era, pero para Darel, sin duda, significaba mucho. El exterior del cuerpo federal estaba siendo atacado y todo había caído en el caos. Quien vino a buscarme fue Yandel. Parecía incluso un poco furtivo. Una típica maniobra de distracción. Seguimos la ruta que habíamos planeado y no encontramos resistencia hasta llegar a la salida lateral, donde una nave espacial nos estaba esperando. Una vez dentro, por fin pude soltar el aire. ¿El primer cuerpo tiene una defensa así de floja?, presumió Yandel mientras se quitaba la máscara. A ver, sobrino, cuéntame, ¿qué tal la experiencia de vivir con ellos? Oí que incluso te tenían encerrado. Tío, si quieres que te tire ahora mismo por la compuerta, dilo directo. Te aseguro que en el primer cuerpo sobran personas que te echarían de menos. Sonreí con cierta amenaza, mirándolo de reojo. Me equivoqué, se rindió de inmediato, arrodillándose de broma y levantando las manos en señal de rendición. Joven maestro, alguien nos sigue, avisó el subordinado que pilotaba. Miré por la ventana trasera de la nave. Era un meca plateado, mezclándose con la luz de las estrellas en la galaxia. Era Darel. El ejército federal aún no reaccionaba, pero él tenía mi ubicación. Las esposas electrónicas en mi tobillo seguían enviándole mi localización en tiempo real. El meca aceleró como si no le importara la vida. En cuestión de segundos ya estaba frente a nosotros, bloqueando el paso. Joven maestro, ¿qué hacemos? ¿Lo chocamos de una vez?, preguntó el subordinado, entusiasmado. Le solté un manotazo en la cabeza. ¿Chocar qué? Busca una ruta alternativa. Está enviando una solicitud de comunicación. ¿La aceptamos? Yandel y el subordinado me miraron a la vez. Acéptala. La imagen holográfica de Darel apareció. Me miraba sin expresión alguna. Hace unas horas aún estábamos abrazados en la misma cama, y ahora parecíamos enemigos. Luar, es la segunda vez, dijo, con la voz tensa. Mi cuerpo entero se tensó, pero mantuve mi sonrisa despreocupada. General Darel, ya me divertí suficiente. Tú puedes seguir siendo tu brillante general federal, y yo seguiré siendo un ladrón espacial libre. Cada uno por su camino, ¿no es lo mejor?
Eso no es incompatible, susurró él. Sus ojos se humedecieron un poco mientras me miraba como si en cualquier momento fuera a desaparecer. Empecemos una vida nueva, Darrell. Dejemos de enredarnos. ¿Una vida nueva? Rió con amargura. ¿Con ellos? Yandel casi gritó. ¿Conmigo qué tiene que ver? Pero no dijo nada. Si seguíamos así, el ejército federal nos alcanzaría. Darrell, por lo que alguna vez tuvimos, te dejo ir. Si no, no me culpes. Tragué saliva, endurecí el corazón y empujé la nave hacia adelante. Era una apuesta. Él se haría a un lado. Un mecha no podía enfrentarse a una nave de guerra sin hacerse polvo. Y él apostaba a que yo frenaría. A un segundo del choque, Darrell finalmente cedió y se hizo a un lado. Su mirada vacía traspasó el vacío hasta alcanzarme. Todo él emanaba una desesperación silenciosa. El subordinado aprovechó para acelerar. El mecha plateado se hizo pequeño, luego un punto, luego nada. Al final, solo escuché su susurro amargo. Luar, ¿por qué tenía que ser hoy? ¿Por qué me odias tanto? Las esposas se abrieron en ese instante. Darrell podría haber presionado el botón del electrochoque en cualquier momento. Yo habría caído al suelo sin poder moverme. Una pierna rota incluso le habría facilitado volver a encerrarme. Pero no lo hizo. No podía. Nunca pudo hacerme daño. Me dio libertad, incluso cuando esa libertad lo destruía a él. Tras varios saltos interestelares, ya estábamos lejos de la Federación. Las estrellas parpadeaban fuera, dentro de la nave, en cambio, todo se sentía vacío. Tenía en la mano el fragmento que le había robado a Darrell y no podía dejar de mirarlo. Era solo un trozo de metal oscuro. No entendía por qué para él era tan valioso. Después de un rato, palpé una marca en relieve. La acerqué a la luz. Era un número. 301.257. ¿Qué hora es? Pregunté de repente. Las primeras horas del 7 de mayo. ¿Por qué, joven maestro? Así que era eso. 7 de mayo. El día que yo morí, hace 4 años. Entonces este fragmento, me quedé helado. Durante el ejercicio militar de aquel año, el mecha que pilotaba era negro. Yo había alcanzado la nave de GS antes de la explosión. Mi mecha quedó hecho pedazos, dispersándose por el cinturón de asteroides. Nadie iría a buscar polvo espacial perdido en medio del vacío. Pero él sí. Durante 4 años, Darrell volvió cada año a ese lugar. A buscarme, una y otra vez. Aunque fuera imposible. ¿Cómo debía sentirse, vagando solo por esa galaxia inmensa, buscando a alguien de quien no sabía si estaba vivo o muerto? No quise imaginarlo. Días antes, su suboficial le preguntó si ese año volvería al cinturón HC-173. Darrell sonrió y dijo que no hacía falta, porque ya me había encontrado. Y yo, 4 años después, elegí dejarlo de nuevo. En el mismo día, un calor angustioso me subió al pecho, algo me cayó por la mejilla y empapó mi camisa. Miré la galaxia entre lágrimas, buscando en vano su figura. Quizá ya nunca más nos veríamos. ¿Por qué tuve que nacer como ladrón espacial y él como general federal? Ojalá la mentira que le dije fuera verdad, que yo no era nadie, solo un chico común nacido en un barrio pobre. No quería renunciar a mi libertad, pero tampoco quería que alguien tan orgulloso como él se convirtiera en objeto de críticas por mi culpa. Al fin rompí a llorar. Yandel, por una vez, pareció un verdadero adulto. Se agachó y me abrazó. Pequeño, y yo que creía que eras más fuerte. En GS casi no había gente seria. En el campo de entrenamiento, un montón de ladrones espaciales me rodearon riendo, preguntando cómo había sido vivir en el cuerpo federal. Incluso uno dijo, tan descarado como siempre, que la próxima vez le tocaba a él ir. Le di una paliza a los que lideraban el alboroto. Si querían pelear conmigo, podían decirlo directo, gruñí, apretando los puños. Justo me estaba picando la mano. ¿Quién sabe cuántos habían terminado en la enfermería desde que el joven maestro volvió? Entre bromas y risas, todos se dispersaron como una banda de payasos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan violento hoy? Yandel llegó tomando una botella de suplemento nutritivo. Nada, respondí sin ganas, ajustando el vendaje alrededor de mi mano. Preguntaba sabiendo la respuesta. Oí por ahí que tu general Darrell fue sancionado, dijo con tono de chisme. Levanté la mirada hacia él. Yo escapé solo. ¿Qué tiene eso que ver con él? Yandel se agachó a mi lado. Los viejos fósiles de la Federación dicen que, si te hubiera entregado antes, tú no habrías huido. Me reí con desprecio. Las piernas están en mi cuerpo. Si él hubiera intentado entregarme, habría escapado al día siguiente. Así son ellos.
Trabajar para esa gente significa perder la libertad, refunfuñó Yandel, suspirando. Dicen que alguien de arriba lo protegió, continuó, pero a cambio de un matrimonio político. ¿Y tú desde cuándo sabes tanta información confidencial? Lo miré, lleno de sospecha. Tú no te metas. Tu tío es un hombre con muchos recursos, me lanzó una mirada. Ya, claro. Fui a buscar a mi padre para sonsacarle información sobre el estado de Darel. ¿Has tenido contacto con el primer cuerpo últimamente? Pregunté con casualidad ensayada. Mi padre me lanzó una ojeada. Lo suspendieron, respondió. Ah, murmuré. No esperaba menos de él. Entendía mis intenciones con solo verme mover los ojos. ¿Está bien? Pregunté al fin. El mariscal Germán lo protegió. No debería pasarle nada. Eso tenía sentido. Germán no tenía hijos. ¿Cómo iba a casar a Darel con alguien? Para ganar puntos, comencé a masajearle los hombros y luego le preparé té. Mi padre me miró con satisfacción. Mi hijo por fin ha madurado. Esperé a que levantara la taza, y con voz baja, solté. Papá, ¿qué te parecería si yo fuera de infiltrado al primer cuerpo? Casi se atraganta. Tosió fuerte, me dio un manotazo en la espalda y su expresión digna se torció llena de furia. Inútil, bufó. Si no querías volver, podrías haberlo dicho antes. Me habría ahorrado el esfuerzo de rescatarte. Reí, incómodo. No era mi culpa que Darel no supiera manejar la situación entonces. Actúas sin pensar, refunfuñó. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Pregunté. Lárgate, gritó. Y yo, como buen hijo, me largué de inmediato. Si no dijo que no, significaba que sí. Esa misma noche tomé una nave y puse rumbo al primer cuerpo. ¿Cómo era posible que su seguridad siguiera tan llena de huecos? Salté la muralla sin problemas. Era tan fácil que no parecía real, como si alguien me hubiera abierto la puerta. Caminé tranquilamente hasta la casa de Darel. Mi huella digital, aún funcionaba. La casa estaba oscura y silenciosa, todo igual a como lo dejé hace un mes. Subí las escaleras con sigilo. La puerta del estudio estaba entreabierta. ¿Qué haces aquí? La voz fría retumbó detrás de mí. Me giré. Darel estaba en lo alto de la escalera. Me miraba sin emoción, como si fuera un desconocido. Aunque solo había pasado un mes, parecía más delgado. Mi corazón dio un vuelco. Sonreí con inocencia y saqué del cuello la cadena con el fragmento negro, tibio por mi piel. Al volver a GS lo convertí en collar. No podía dejarlo lejos de mí. Vine a devolverte esto, Darel. Su mirada, carente de vida, recorrió el objeto. No sirve de nada. Tíralo. ¿Cómo que no sirve? Agarré su mano y metí la cadena en su palma a la fuerza. Luar, ¿te parece gracioso? Preguntó con calma el hada. ¿No decías que querías empezar una vida nueva? Ya estoy preparado. ¿Preparado? ¿Para qué? Sentí algo contra mi dedo. Miré su mano. En su anular brillaba un anillo sencillo. ¿Un matrimonio político? Lo miré, incrédulo, pero sus ojos negros seguían tan fríos como siempre. Darel, no, dije, por primera vez sintiendo verdadero pánico. Luar, cuando te fuiste deberías haber sabido que esto pasaría, respondió, cansado. No eres un niño, no hagas un drama. Retiró su mano sin dudar y se dio la vuelta. Vete, no te voy a arrestar. Su espalda recta se alejó por el pasillo. Mi visión se nubló, corrí y lo abracé por detrás. Darel. Tomé su mano temblando y la llevé a mi abdomen, al sitio donde aún quedaba una cicatriz. Días atrás, había sacado el chip localizador del grillete y me lo había cosido bajo la piel yo mismo. Yandel casi se desmaya cuando me vio apretar los dientes de dolor, diciendo que estaba loco. El chip está aquí dentro, dije entre sollozos. Puedes ver mi ubicación cuando quieras. Ya no voy a huir. Solo, no hagas eso. Las lágrimas cayeron sin control. Entonces, como en un sueño, Darel me levantó y me llevó a la cama. Sus dedos rozaron suavemente los bordes de la herida. Entre la tensión y el esfuerzo, se había vuelto a abrir, manchando de rojo. ¿Duele? Preguntó. Negué. Se levantó, y yo, asustado, lo agarré de la mano. Luar, voy a por medicinas, dijo, con paciencia. Lo solté a regañadientes. Cuando el alcohol tocó la herida, me estremecí de dolor y lo abracé del cuello sin pensar. Sentí su cuerpo tensarse, hasta que finalmente suspiró. Pequeño mentiroso, ¿qué voy a hacer contigo? Cuando desperté, el cielo ya estaba completamente iluminado. Me sentía flojo por todo el cuerpo. El espacio vacío a mi lado en la cama mostraba que Darel ya no estaba allí. Me estiré, y bajo la luz del sol, algo en mi mano brilló débilmente. Me quedé paralizado,
Era un anillo, igual al que llevaba Darel. Así que no se trataba de un enlace político. Por fin, mi corazón pudo descansar. La puerta del dormitorio se abrió. Darel se detuvo un segundo al verme despierto y luego dijo suavemente, «Ven a comer». Darel siempre controlaba estrictamente su alimentación, normalmente solo tomaba nutrientes, pero por mí se había convertido en un buen cocinero. Mientras devoraba la comida, no pude evitar echarle una mirada de reojo. «Darel, ¿lo de tu suspensión, ya se resolvió?» Él apartó la vista de los documentos, esta vez me dio más información que de costumbre. Todo eso fue solo una medida temporal. Mi maestro y yo queríamos aprovechar la oportunidad para limpiar a esos del consejo que viven para buscar problemas. «¿Y no será un problema que yo me quede aquí?», pregunté como si nada. Darel me sostuvo la mirada unos segundos. De pronto preguntó, «¿Ese fue el motivo de que te fueras la última vez?». No alcancé a responder porque el timbre sonó en el momento perfecto. Me levanté apresurado y fui a abrir la puerta. «Papá». Mi padre estaba parado allí como si estuviera en su casa. Me miró de arriba abajo con cara de desprecio. «¿Qué porquería llevas puesta? ¿Qué haces aquí?». Germán me invitó a recordar viejos tiempos y discutir una posible cooperación. ¿Recordar viejos tiempos? ¿Cooperación? ¿No se suponía que nosotros y la Federación éramos enemigos irreconciliables? ¿Tú también conoces a Germán? Y si no, ¿cómo te habría rescatado la última vez? ¿De verdad crees que la Primera Legión es un adorno? Excelente. Y yo creyéndome muy capaz. Entonces, ¿por qué me ayudaste? TSK. Por cómo hablabas, creí que lo odiabas. Y mírate, por una relación amorosa quedaste hecho un desastre. Menuda vergüenza. Me apresuré a cambiar de tema. ¿Y el tío Yandel, dónde está? La cara de mi padre empeoró. Germán se lo llevó. Un montón de incompetentes. Darel salió del salón. «Hola, señor», lo saludó con calma. Al menos mi padre dejó de hacer mala cara. Le devolvió el saludo y se marchó con sus hombres. Mi visión del mundo quedó completamente destruida. Me desplomé en el sofá, sin alma. Entonces, ¿para qué demonios estuve escapando tantas veces? Así que mi tesoro se fue porque estaba preocupado por mi futuro. Darel sonrió de lado y tiró suavemente de mi mano. «Tranquilo. Nadie puede tocarme». No sé qué acuerdo habrá cerrado mi padre, pero se fueron charlando como viejos amigos. Antes de marcharse, me preguntó si quería volver a GS. «Va, ni hace falta preguntar», refunfuñó él mismo. «Los hijos crecen y ya no quieren quedarse en casa». Se fue sin esperar respuesta, subiendo a la nave. Solo quedamos Yandel y yo frente a la puerta de la Legión, mirándonos sin saber qué decir. Darel se acercó, me quitó el cigarrillo a medio terminar y lo apagó. Me tomó de la mano y me llevó de vuelta a casa. En apenas unos días, ya había recibido demasiados impactos. Tanto hace 4 años como ahora, cada vez que me alejaba era porque temía arruinar su futuro. Para un cadete militar, enamorarse de un pirata espacial con mala reputación no era precisamente la decisión más lógica. Yo me creía muy noble, pensando por él, pero, en realidad, era porque no confiaba en su capacidad, ni en su amor. Si no hubiera dicho esa primera mentira, si antes de irme hubiera hablado con él, no habríamos tenido tantos malentendidos. «Darel, perdóname». La garganta me ardía mientras le ofrecía una disculpa sincera. Darel bajó la mirada. Había una suavidad inmensa en sus ojos, tan amplia como el firmamento estrellado, tan llena de paciencia como siempre. Igual que cada vez en la academia, yo lo hacía enojar, me acercaba descaradamente a pedirle perdón, y aunque no respondía, me miraba con esa misma ternura. Darel estaba destinado a tener una vida tranquila y brillante, sin pasar por ningún dolor desgarrador. Pero se cruzó conmigo, un mentiroso que jugaba con sus sentimientos, que lo hirió una y otra vez. Y aún así, siempre me perdonó. Nunca pudo dejarme. Sentí 2 pequeños toques en mi palma. Me estaba diciendo que ya me había perdonado. Yo seguía trabajando para GS. Al fin y al cabo, mi padre solo tenía un hijo. Pero en privado, a veces ayudaba a Darel a resolver problemas en los que la Federación no podía intervenir directamente. Entre los piratas corría el rumor de que GS era el perro de la Primera Legión. Que digan lo que quieran, me reí cuando Yandel me lo contó. Ni siquiera tienen el privilegio de ser perros. Mientras hablaba, pelé una uva y se la di a Darel. Cuando tenía tiempo libre, iba a buscarlo, o él venía a buscarme. Al principio GS intentó provocarlo a propósito. Después de varias peleas, acabaron respetándolo. Como Darel parecía tener buen temperamento, algunos descarados le gritaban, «Señora del joven señor». Yo le miraba la cara por si se enfadaba, pero tenía una sonrisa en los ojos.
Esa noche terminé pagando las consecuencias. Al día siguiente tuve que anunciar, a regañadientes, que todos debían llamarlo General Darel. Ese era nuestro 5.º año desde la reconciliación y el 9.º desde que nos conocimos. Cuando estábamos libres, viajábamos por otros sistemas estelares. Cada vez que pasábamos por la zona del sistema HC-173, recordaba aquel fragmento negro que él había conservado tan cuidadosamente. Mi pecado. Aún lo llevaba colgado en el cuello, recordándome cada instante lo que había hecho. Él ya no tenía que ir a HC-173, ni recordar esas heridas devastadoras. Y yo no permitiría que mis errores volvieran a repetirse. Las estrellas seguían girando, brillantes e infinitas. Y nuestra historia, también seguiría, larga y eterna. Al llegar al final de esta historia, hay algo que tengo que decir. Este no es un romance espacial cualquiera. Es una mezcla de engaños, destinos cruzados y una tensión emocional que nunca deja de crecer. Lo mejor construido por el autor, sin duda, es la relación entre Luar y Darel. No es simplemente amor ni odio, es una línea fina, peligrosa, donde cada gesto puede significar protección o destrucción. Y esa ambigüedad hace que cada escena tenga peso, que cada mirada pueda cambiarlo todo. Otro punto fuerte es cómo la novela juega con la identidad. Luar, el pirata brillante que siempre miente para sobrevivir. Y Darel, el símbolo perfecto de la Federación, disciplinado hasta que el amor lo vuelve impredecible. Ese contraste convierte su reencuentro en algo explosivo, inevitable. Pero también hay detalles cuestionables. A veces la intensidad de Darel va demasiado lejos, casi rozando lo obsesivo. Y el ritmo puede sentirse irregular en ciertos momentos. Sin embargo, incluso esos defectos terminan aportando a esa atmósfera de peligro y deseo que rodea a los protagonistas. En resumen, esta es una historia que combina acción, emoción y un romance retorcido digno de una superproducción espacial. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta relación entre un pirata escapista y un comandante dispuesto a todo? ¿Es amor, es obsesión, o es algo entre ambos? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer lo que tú piensas.